Hola niñas de quinto básico A, B y C, les habla la profesora Paulina Reyes junto con la profesora Claudia Montaner de Historia y en esta oportunidad vamos a retroalimentar la guía número 15 de la asignatura, el proceso de la conquista de América. Veamos entonces. Acá nosotros pusimos número 1, el proceso de conquista de América, tras recibir la autorización del Papa para tomar posesión de los territorios americanos y junto a este evangelizar a su población, la Corona de España inició el proceso de conquista. La inmensidad del territorio americano obligó a los españoles a realizar la conquista en distintas etapas o fases que duraron varios años, por lo que es posible hablar de un proceso de conquista. Esta es como una introducción a lo que es la actividad. La número 1, observa los siguientes documentos, luego contesta las preguntas de desarrollo en tu cuaderno. Acá vemos entonces el documento número 1, que es un grabado sobre el desembarco de Colón en Guanahani. Se fijan, acá está entonces Colón y el desembarco. La imagen número 2 es el encuentro entre españoles y aborígenes. Acá están los españoles y acá entonces los aborígenes. Y el documento número 3 es un mapa de Portulano de la época del descubrimiento. Este que está acá. Revisemos entonces ahora las preguntas de la guía. La número 1. ¿Qué similitudes y diferencias reconoces entre las imágenes de los documentos 1 y 2? Revisemos. Este es el 1 y este es el 2. Había que buscar las similitudes y las diferencias. Entonces, las similitudes es que ambos retratan el encuentro entre europeos e indígenas. Y las diferencias, el documento número 1 es un encuentro pacífico. El documento número 2, un enfrentamiento armado. Fíjate entonces. Encuentro pacífico, te fijas que acá los aborígenes incluso les están regalando algunos souvenirs a Colón y a su equipo. Y acá ya hay un poco más de conflicto. Te fijas que acá este aborigen de acá tiene como una intención de confrontar a Colón. Sigamos entonces. Deben distinguir dos de los principales riesgos de la conquista: el choque cultural y la violencia. Deben inferir que el autor evidentemente intentó retratar momentos claves de la llegada de los europeos a América, considerando a estos y a los indígenas como protagonistas. Esa es la respuesta más o menos adecuada que ustedes deberían haber escrito en sus guías. La número 2. ¿Qué elementos destacarían de ellas pensando en el proceso de conquista? La respuesta que ustedes tendrían que haber dado es la siguiente: los elementos tecnológicos como las carabelas, portulanos, brújulas, astrolabio, armas, etc. La número 3. ¿Qué habría querido transmitir cada autor respecto del encuentro entre indígenas y españoles? La respuesta sería: deben inferir que el autor evidentemente intentó retratar momentos claves de la llegada de los europeos a América, considerando a estos y a los indígenas como protagonistas. Era muy parecido a lo que les dije en la número 1. ¿Se fijan entonces? Aquí están. Seguimos hablando de estas dos imágenes. Número 4. ¿Qué territorio representa el mapa del documento número 3? Este es el documento número 3.
La respuesta entonces era que el mapa representa el continente americano. Debían entonces mencionar la relativa precisión de la representación cartográfica y la presencia de elementos decorativos como dibujos y símbolos. La ubicación de la India también debería llamar la atención. Deben justificar sus elecciones. La número 5. ¿Qué características y o elementos les llaman la atención y por qué? Y aquí había una pregunta más de opinión personal. Deben mencionar características o elementos que les llamen a ustedes la atención y explicar por qué basado en su percepción. Lo que ustedes hayan contestado en la número 5 está bien porque era de opinión personal, según lo que ustedes vieron, los elementos que escogieron. Número 2. América a la llegada de los españoles. América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos y que se mantuvo por más tiempo aislado en cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, en su amplio territorio se debían desarrollar variadas culturas que, al momento de la llegada de los europeos, presentaban diversos modos de vida y organización, desde grupos seminómadas hasta complejas civilizaciones, realidad que sería determinante por su reacción frente al invasor. ¿Qué tenían en común y qué diferenciaba a las culturas americanas al momento de la llegada de los españoles? Actividad número 2. Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu cuaderno. El documento número 1 era los tipos de cultura, las civilizaciones, agroalfareros, pescadores, cazadores y recolectores. Y en el documento número 2, las civilizaciones americanas como los aztecas, mayas, incas y mapuches, las principales civilizaciones americanas. Responde. La número 1. ¿En qué aspectos difieren los tipos de cultura vistas en el documento 1 y en el 2? Explica. Aquí había que leer entonces el documento número 2 y el documento número 1 y responder. Se espera que mencionen y expliquen aspectos como el grado de desarrollo que alcanzaron, las características del territorio que habitaron, su adaptación del entorno, la extracción y el uso de recursos naturales que realizaron, su forma de organización, la economía y formas de comercio que desarrollaban entre ellas. Eso es lo que ustedes más o menos tienen que anotar acá como punteo para poder contestar la respuesta número 1. La 2. ¿En qué aspectos se asemejan? Se asemejan en que todas fueron objetos del avance español y que sus culturas sufrieron grandes cambios o transformaciones a partir de ello, de la visita entonces de los españoles. Esa es la número 2. Y la número 3, ¿por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? La respuesta entonces deben señalar que las culturas como un poder centralizado fueron sometidas más fácilmente por los españoles. Deben argumentar que eso podría deberse a que al ser derrotados, la cabeza o centro del poder de la estructura completa se derrumbó. Entonces el pueblo mapuche, en el cual el poder estaba fragmentado. Eso es lo que tienen más o menos que contestar acá. La 4. A diferencia
del caso anterior, ¿por qué crees que el pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al dominio español? Recuerden que los mapuches tuvieron más conflicto con los españoles, fueron el pueblo, la civilización que más batalló contra los españoles por la posesión de su territorio, mucho más que los mayas, mucho más que los aztecas, ya que los mapuches eran un pueblo más aguerrido, más de conflicto, ¿ya? Así es que, por eso entonces esta pregunta. En el caso del pueblo mapuche, al no poseer un poder político centralizado, los españoles no pudieron llevar a cabo las mismas estrategias de sometimiento como lo hicieron con los aztecas y los incas. Recuerden que aztecas, incas y mayas tenían una organización política muy marcada. Tenían al rey, luego venían los nobles, los sacerdotes y luego el pueblo con campesinos, esclavos, etcétera. En cambio, los mapuches no tenían mucho eso, no había un rey como tal. Estaban los caciques, estaban las machis, pero no tenían un rey como una organización política tan marcada como la que tenían los aztecas, los mayas y los incas. Por esa razón también era un pueblo que dio mucha más batalla a los españoles, ya no como los demás que decíamos ahí en una respuesta, al someter a la cabeza de ellos, a la máxima organización política, pudieron someter entonces los españoles al pueblo entero y tomar sus dominios. Los mapuches entonces no fue tanto. Esa fue entonces, pequeñines, la guía de quinto básico, la guía 15 de retroalimentación. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Y recuerda poner los tickets entonces en tus respuestas correctas. Si te equivocaste en alguna, corrígela. Nos vemos entonces en otra retroalimentación. Espero que estés muy bien en casita. Recuerda no salir, lavarte bien las manos y protegerte tú y tu familia. Chao, chao.